La Revolución Francesa se dio entre 1789 y 1799. Fue la revolución que tuvo mayor impacto en el mundo. Marcó el inicio de la edad contemporánea. Las causas económicas fueron el fuerte endeudamiento del Estado debido a la Guerra de los 7 Años y el apoyo prestado a los colonos de América en la lucha contra Gran Bretaña. Las causas sociales de la revolución fueron que la nobleza quería mantener sus privilegios y se negaba a las reformas que los ministros de Hacienda intentaban aplicarles. Esto era a manera de impuesto. La burguesía exigía participación política y utilizaba este medio a los grupos populares para empeorar su forma de vida, ya que si no participaban tenían un gran castigo. La fase más importante de la revolución ocurrió entre 1789 y 1794. En este tiempo, la burguesía tomó el poder y tenía ciertas características que aplicaba, como la convocatoria de los Estados Generales y constitución de la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, la monarquía constitucional y la Primera República Francesa. Dentro de esta fase existe una revuelta de los privilegiados de los estratos más altos. El tercer estado pide voto por cabeza y no por estamento. Se constituye en la Asamblea Nacional en junio de 1789 e imponía que la soberanía pasara a manos del rey de la nación. En este tiempo también comienzan las revueltas en las ciudades y en el campo. Los campesinos se negaban a pagar impuestos. Estos mismos quemaban castillos y destruían documentos nobiliarios. En la Asamblea Constituyente, que se abarcaría desde 1789 hasta 1791, se suprimen los privilegios feudales. Se redacta una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Se promulga la Constitución de 1791. Dentro de esto está la división de poderes, la soberanía nacional, sufragio censatario. Otra fase fue la monarquía constitucional. La monarquía constitucional encuentra las siguientes dificultades: división de la burguesía en grupos políticos, la presión popular republicana, la amenaza externa de Austria y Prusia. En 1792 ocurre el levantamiento popular y la caída de la monarquía. La Primera República y la guerra se dice que es la fase más radical, ya que se proclama la República en septiembre de 1792. Se ejecuta a Luis XVI. Hay un triunfo electoral de los jacobinos, que son la extrema izquierda, encabezados por Robespierre. En la Constitución de 1793 se dicta una democracia republicana, un sufragio universal únicamente masculino y una asamblea nacional. La fase final de la revolución comprende 5 años, desde 1794 hasta 1799. Abarca desde la ejecución de Robespierre hasta el directorio, el consulado, que daría paso al imperio napoleónico en 1804. La fase del directorio abarca desde 1795 hasta 1799. Se mantiene la república y existe un poder ejecutivo formado por 5 miembros para reprimir las insurrecciones realistas. En esta fase aparece un hombre llamado Napoleón, quien hace un golpe de estado en 1799 con ayuda de algunos militares, y gracias a esto se disuelve el directorio y se constituye un gobierno provisional. La fase del consulado abarca el desaparecimiento de la inseguridad ciudadana, desaparece el orden administrativo, se consolida el poder de la jerarquía burguesa más conservadora y el ejército. Napoleón es nombrado primer cónsul por un periodo de 10 años y en 1804, tras desarticular una conspiración monárquica, es coronado emperador de Francia con el nombre de Napoleón I. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto militar que comenzó el 28 de julio de 1914 fue un enfrentamiento localizado en el Imperio Austrohúngaro y Serbia. Se transformó en un enfrentamiento armado a escala europea. Participaron 32 naciones.
28 de estas naciones se denominaron aliadas y las otras 4 era el frente opositor. La guerra estalló gracias al asesinato del príncipe heredero de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando, y su esposa. Esto ocurrió en Bosnia a manos de un asesino serbio. Las causas más profundas fueron por la búsqueda de la expansión territorial y una carrera armamentista. Europa en este momento se divide en dos frentes, en la triple alianza que era Alemania, Austria y Hungría, y la triple entente que lo conformaban, además de estas 3 potencias, los 28 países que estaban aliados a ellos. Eran Francia, Gran Bretaña y Rusia. Las fases de la Gran Guerra fueron la guerra de movimientos en 1914. Alemania planeaba acabar rápido la guerra, pero no contaba con que la alianza lo superaba en número. En la guerra de las trincheras se presentó la mayor baja de civiles y de militares. A causa de esta gran guerra, las consecuencias políticas fueron la desaparición de grandes imperios y sus dinastías. Geográficamente, nacimiento de nuevos países, por ejemplo Austria, Checoslovaquia, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia y Yugoslavia. Consolidación y desarrollo de estados comunistas, reconocimiento del derecho del sufragio universal. A causa de esto también existió una separación de los imperios europeos, el imperio alemán en 1914, del imperio austrohúngaro en 1914, el imperio ruso en la misma fecha. Causas económicas que tuvo la Gran Guerra, Europa se endeudó, los aliados, la triple entente, debían reintegrar los cuantiosos préstamos a los Estados Unidos. Estados Unidos se emerge como la principal potencia económica mundial. Inició la expansión territorial y económica de Japón a nivel mundial también. En causas sociales tenemos que más de 10 millones de muertos, mutilados, 20 millones aproximadamente entre heridos y pérdidas materiales incalculables, migraciones masivas de las zonas rurales a las ciudades, emancipación femenina por la independencia económica que adquirieron al trabajar fuera de los hogares. La principal consecuencia fue el Tratado de Versalles, firmado por países de la Triple Entente, o sea, los ganadores, que le impusieron al opositor grandes castigos. Los culpaban por cometer crímenes de guerra, por secuestros, mutilaciones, y gracias a este Tratado de Versalles, en parte se originó la Segunda Guerra Mundial, por el inconformismo de Alemania y los países aliados a ellos. Bueno, la Segunda Guerra Mundial es uno de los hechos que más me llama la atención, por la tecnología existente en ese momento y por ciertos factores que hicieron o impulsaron el mundo como lo es hoy. Existe una gran cantidad de países involucrados y hubieron muchos enfrentamientos entre países. Se desarrolló mucho armamento. Las causas principales fueron las duras condiciones, como les decía antes, que le impusieron a Alemania en el Tratado de Versalles. Hubo una crisis económica en 1929 en Estados Unidos. Habían enfrentamientos ideológicos también. Los bandos o los frentes existentes eran los países del eje, que eran las principales potencias: Alemania, Italia y Japón. Falta mencionar que en gran parte la causa se debió a la invasión de Alemania y Polonia, y gracias al resentimiento que existía desde la Primera Guerra Mundial, Francia y Gran Bretaña le declararon la guerra a Alemania. Luego, los países aliados, principales potencias como el Reino Unido, Gran Bretaña, la URSS, Francia y Estados Unidos.
Durante los primeros años de la guerra existieron incontables ataques de Alemania a los demás países que conformaban a los aliados, sobre todo con las potencias grandes, y Alemania buscaba expandirse territorialmente. Japón era uno de los aliados de Alemania. Atacaba también a los países aliados. Frente a esto vieron una debilidad en uno de los principales países aliados, que fue Estados Unidos. Japón quiso debilitar la flota estadounidense atacando la isla de Pearl Harbor, pero esto solo era una de las flotas que tenía, una de las innumerables flotas que tenía Estados Unidos. Gracias a esto se dio, digamos que el fin de la guerra. Hubo un resentimiento, hubo un acto de venganza de Estados Unidos a Japón, el cual se conoció como la bomba atómica, que destruyó Nagasaki e Hiroshima. Y con esto el fin de la guerra. Las consecuencias de esta bomba atómica fueron grandes. Las ciudades atacadas quedaron devastadas. Muchas personas padecieron consecuencias radioactivas después del ataque. Otras tantas murieron ipso-facto, murieron pulverizadas. Hubieron más de 50 millones de muertos, en su mayoría civiles. Gran parte de las ciudades de Europa, Japón, China quedaron devastadas tras los bombardeos. Estados Unidos se posicionó estratégicamente y económicamente en el mundo. Alemania quedó dividida en dos, en la zona occidental ocupada por Estados Unidos y la zona oriental ocupada por los soviéticos, que formaron un gobierno comunista. Y eso es todo. Gracias.